Miren qué hermosura. ¿Qué hay de cierto en esto, no? La rabia al pepino. Hay verduras que no se consiguen, depende de la estación, por lo tanto ustedes lo hacen con lo que también consigan, como es mi caso. Porque hoy vamos a hacer picles. Un morrón rojo, uno verde, un pepino, cebolla colorada o cebolla morada, 2 cebollas blancas, ajíes dulces y 2 zanahorias. Luego los aderezos o los condimentos: ajo, pimienta negra, tomillo seco, unas hojitas de laurel, sal gruesa, azúcar, vinagre, y me estaba faltando otro ingrediente que es el agua, y lo van a ver en el momento que usemos la cacerola para hacer todo esto. El tema de los cortes, empezando por la zanahoria, lo vamos a hacer más o menos unas rodajitas, pero esto es a tener en cuenta, y ahora vamos a conversar un poquito sobre la zanahoria en este tipo de preparados. Préstenle atención a lo que viene. E incluso algunas de las rodajitas estas las podemos partir a la mitad. Los ajíes también los podemos partir al medio. Esto tiene muy pocas semillas. Recuerden, estos son dulces, pero si ustedes le quieren poner ajíes picantes, dale que va. Aritos, lo abrimos al medio. ¡Qué aroma rico tiene esto! Delicioso es el aroma, dan ganas de comerlo así. Pepino. Todo un tema el pepino. Hay pepinillos, acá en Uruguay no se consiguen. Es otra variedad y es para mí el más sabroso. Ustedes saben este truco del pepino, no sé si tiene algo que ver o no. Dicen que frotándolo así, sacándole toda la espuma, se le va la rabia, como dicen algunos. Hay muchas personas que les cae mal el pepino, lo repiten. Entonces dicen que hay que hacerle esto para que no les caiga mal. Eso cuando se come en ensalada. Si conocían este tip, me lo dejan en los comentarios. A ver qué hay de cierto en esto, ¿no? La rabia al pepino. Bueno, el pepino también, como lo quieran cortar. Se va el pepino. La cebolla es todo un tema también, porque, miren, la parto al medio acá, y acá tengo todas las capas. ¿Estamos de acuerdo? Parto en 4. Miren, y después voy sacando capas. Si les parece medio grande el tamaño de la capa, en vez de 4, la picamos en más. O la pican al gusto que ustedes quieran. Se va la cebolla colorada. Y con la cebolla blanca hacemos exactamente lo mismo. Hay unas cebollitas chiquitas que yo tengo en mi canal, las van a encontrar, que están hechas en vinagre. Son riquísimas. Y para hacer picle, ¡ja!, manjar también. ¿Cómo la vas viendo? Mirá. ¿Te parece? Cebolla afuera. Otro tema, los morrones. Le damos una buena enjuagadita. Listos. Comenzamos con el rojo. Me dieron ganas de hacerlo en cuadrito, al menos este. Y acá hacemos lo mismo. Hacemos algunos cuadraditos y tiritas. ¿Te gusta así? Listo. Ahora, de aquí nos vamos a la cocina. No lo voy a hacer en el fogón, porque no te quiero complicar la vida. Si de repente no tenés un fogón, hacelo en una cocina, que va a ser exactamente igual. Y te lo voy a mostrar en la olla. Así que de acá le pedí permiso a mi señora y me voy a la cocina. Después volvemos. Me mudé del fogón. Este no es mi ambiente porque acá me corren. Pero bueno, les puedo mostrar con mayor facilidad cómo vamos a preparar esta salmuera. Comenzamos con medio litro de agua. En total, medio litro de vinagre. Estoy haciendo a partes iguales vinagre y agua.
una cuchara, no una cucharada, una cuchara al ras, un poquito más, de sal gruesa. También, esto es a gusto, azúcar, una cucharada y algo. Acá va a quedar una mezcla bastante agridulce, por lo tanto, ustedes eso lo pueden variar, lo pueden modificar. Y ahora sí, le damos fuego. Y ya de entrada nomás comenzamos a revolver para que se disuelva la sal y el azúcar. Le voy a poner un poquito de tomillo seco, unas ramitas que vaya impregnando la salmuera. Ahora sí, una vez que levantó el hervor, le vamos a poner la zanahoria. Le vamos a dar una blanqueadita. Controlamos más o menos unos 3 minutos. La blanqueamos con la finalidad de que se ablande, porque la zanahoria es un vegetal muy duro. Y en los picles, como que queda duro, queda desagradable. Controlamos 3 minutos en este caso, porque hay algunas medidas gruesas. En todo caso, para apurar el hervor, tapamos un poquito. Desde que arranca el hervor, 3 minutos. También recuerden que la zanahoria tiene un toque de dulzón, por lo tanto, azúcar y zanahoria debe de llevar un equilibrio. Me refiero al azúcar inicial. Para aprovechar el calor tapamos un poquito. Bueno, se me sale la tapa. Son medias gruesas, la voy a dejar 1 minuto más. 4 minutos. Antes de que se nos ablanden. Así ya está. Las ramitas de tomillo, porque ya está todo saborizado. Y aquí ya prácticamente, entre una cosa y otra, estamos como por 7, 8, 10 minutos de hervor. Vamos a dejar que se concentre un poquito más, pero sin perder líquido por la evaporación, porque si no, no tenemos el litro. Recuerdan, medio de agua y medio de vinagre. Listo. Cortamos el hervor y dejamos que se entibie. ¿Me escucharon? Que se entibie. No lo podemos poner caliente en el bollón, pero tampoco es conveniente ponerlo frío. Ahora nos vamos de vuelta para el fogón y ahí les cuento todo lo que viene. Volví a mi pago, esto ya está tibio. Y bueno, de aquí en más, los vegetales adentro de los frascos, de los bollones. Me había olvidado la zanahoria. También le podemos empezar a poner mitades de ajo. Ya empezamos con pimienta, también a gusto, pimienta negra en grano, una hojita de laurel. Ahora sí conviene ir apretando para que entre todo, sin romper la verdura. Y creo que me quedé corto en los bollones. Bueno, hasta ese nivel creo que está. Voy a necesitar, como ven, otro bollón. Saben que antes la electricidad era un lujo y no llegaba a todos los ranchos o las estancias perdidos en la campaña. El paisano tenía que ser ingenioso. No había heladera, pero había sabiduría. Ver una estantería en la cocina o allá en el sótano llena de estos bollones coloridos, eso era el orgullo de la familia. Era la señal de que se había trabajado bien en la temporada, de que se era previsor. Esos colores eran un tesoro guardado para cuando el invierno apretara y la huerta estuviera pelada. Hoy lo hacemos por gusto, para acompañar
algún asadito, pero cada vez que cerramos un bollón, estamos repitiendo un gesto que tiene siglos en nuestra historia. Es, de alguna forma, atrapar el tiempo y el sabor en un frasco de vidrio. A partir de este momento ya le pongo la salmuera, que está tibia. Se los había dicho. ¿Por qué es tibia? Si nosotros se la ponemos caliente, lo más probable es que se nos parte el bollón. Por la diferencia de temperatura, nos haga crack y nos quedemos sin bollón. Cuando los vegetales son encurtidos, conservados, en una sustancia ácida, solamente con vinagre, no le hago esa salmuera hervida, por lo tanto lo hago con agua fría. Pero en el caso de la salmuera, hay que ponerla tibia por el hecho de que en el momento de vertirla en el recipiente, las verduras se dilatan un poco por la temperatura y le penetra de un modo diferente el sabor. Ya de paso les digo, estos bollones no están esterilizados, están bien lavados, con mucho detergente y mucho enjuague, con la finalidad de que no queden bacterias activas. Luego, el vinagre mismo se encarga de eliminar aquellas bacterias que puedan sobrevivir. Si ustedes lo quieren esterilizar, pues adelante. Con esto voy a llenar otro bollón y después se los muestro. Bueno, ahí quedó el tercer bollón. Observen que el líquido hay que ponerlo bien hasta arriba, que cubra todo para que la conserva trabaje tranquila. De último, lo apretamos bien firme para asegurar que el sabor dure por meses. Miren qué hermosura. Esto es puro orgullo de la campaña, pero bueno, hoy lo hacemos acá en casa por gusto. ¿Cómo lo vas a guardar? Bueno, esto lo podés guardar en un lugar oscuro como se hacía antes o en un lugar fresco, pero como tenemos la ventaja de la heladera, del refrigerador siglo XXI, lo vamos a guardar en ella. Te puede durar no menos de un año, de ahí para arriba. Y a medida que pase el tiempo, esto va a quedar mucho, pero muchísimo más rico. Hacelo y después me contás. Me quedó una duda. ¿Ustedes conocen el truco este del pepino de sacarle la rabia? O si conocen algún método para que mucha gente no lo repita, como ocurre con el ajo en algunos casos, déjenmelo en los comentarios que yo también voy a aprender con ustedes. A mí me encantan leer sus historias y conocer las costumbres de sus pagos también. Si les gustó este video y les trajo algún recuerdo de esas estanterías llenas de bollones de antes, me regalan un me gusta y se suscriben. Así seguimos agrandando esta comunidad de amigos. Háganme todos los comentarios que quieran, que yo, encantado, con el mayor de los gustos, se los voy a responder. Ustedes saben que es así. Un abrazo grande para todos. Nos estamos viendo.